Ya tenemos unos cuantos hermanos conectados. Vamos entonces a presentar, ¿verdad? Nuestra clase de hoy. Mm, vamos a, vamos a comenzar haciendo una recapitulación, ¿verdad? Del tema que hemos hablado, los medios anticonceptivos, el aborto, ¿verdad? Y todos los temas que hemos tratado hasta ahora. Me gustaría que diéramos un repaso general. Entonces, voy a darle la posibilidad a interactuar, a que ustedes puedan activar sus micrófonos. Recuérdense que al reactivar los micrófonos tienen que tener en cuenta de que algunos, sin darse cuenta, reactivan su micrófono y estamos luego escuchando algunos sonidos de la casa. Entonces tengan presente que sus micrófonos estén siempre apagados, a no ser que quieran intervenir. Bueno, vamos a dar la posibilidad ahora de poder interactuar, y me gustaría que repasáramos los temas que hemos visto hasta ahora. Me gustaría primero, antes que nada, preguntarles, ¿ok? Preguntarles, ¿qué métodos anticonceptivos son considerados naturales por la Iglesia y qué métodos anticonceptivos son considerados pecado, ¿verdad? De alguna manera, o son considerados abortivos y que producen la muerte eh, del embrión. Igual también que métodos anticonceptivos, ustedes recuerdan que hemos considerado barrera, que no están afectando a lo que es el mandamiento de no matar, o sea, no son abortivos, pero van en contra de la ley de Dios de crecer y multiplicarse, de fecundar, o sea, que son los llamados, como se recuerdan que le llamamos los anticonceptivos barrera. Bien, vamos a dar un repasito y los que quieran intervenir pueden abrir su micrófono y pueden responder alguna de las preguntas. Vamos a dar oportunidad a varios hermanos para que intervengan y así damos un repaso de lo que hemos aprendido hasta ahora. Igual si hay algunas preguntas y tal, pueden también colocarlas en el chat que vamos a ir dándole respuesta. Muy bien, entonces, bueno, ya les he dado la oportunidad, sí, de reactivar los micrófonos, así que quien quiera comenzar puede hacerlo. Están hoy muy calladitos. Es más o menos un repaso, eh, no es nada nuevo, es solo un repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Sí, buena, padre. Adelante. Para romper el hielo, no que sé tanto. Exacto, para Porque romper el hielo. en Porque busca siempre de, en busca de aprender. Sí, pero ahora mismo me llega a la mente lo que la iglesia como más considera mejor, el Ujú, método del ritmo, que es como contando la semana que la mujer está en ovulación y todo eso. ujú, Entonces, de los otros métodos, yo creo que casi la mayoría la iglesia no lo aprueba porque son abortivos. ujú, ujú, Entonces, ya también lo que son aparatos intrauterinos que le ponen, la T, el DIU, y diferentes, muchísimos, yo creo que tampoco eso lo aprueba la iglesia. Pero ujú, hay un método que es tan perjudicial para la salud que yo creo que ese será el mismo diablo que lo inventó, ujú, porque es un método que la mujer es un aparato intrauterino, no sé cómo se llama, quizá usted sabe, ujú, podría decirme, que la mujer ujú, no menstrua, la mujer se le va su menstruación totalmente y jamás la ve. Si tiene el tiempo que lo tenga, hay años o lo que sea, no ve su menstruación. Entonces yo digo que eso es un método
a la corta o a la larga, esa mujer tiene que resultar con un problema serio. Claro. Entonces, yo particularmente me preocupa porque yo tengo una hija que tiene ese aparatico puesto Mm, y ella no menstrua y ella tiene más de como 5 años con eso puesto. oh, Ya no me vale aconsejarle. Entonces, me pasa un problema con ella. Ella quiere casarse por la iglesia. Entonces, yo le digo que si ella no quiere tener hijos, que si ella está en esa posición y tiene ese aparatito puesto, ella no puede ir al sacramento con ese aparato puesto porque ella no está a favor de la vida. Y una ujú, persona que no esté a favor de la vida, ¿para qué va a contraer un sacramento? Y menos planificada. Entonces, bueno, ya hasta me envió a hablar con el sacerdote y después ya yo le expliqué esa situación, ya no mencionó más nunca el matrimonio, ya se ujú, quedó tranquila. Yo quería contarle, padre, la otra ujú, semana una experiencia que yo pasé. ujú, La hija mía mayor tiene un hijo de 18 años. Hace 2 años ella salió con un embarazo, el cual ella pide y desea, ujú, porque ella quiere tener hijos. Yo tengo 3 hijas, esa quiere, y hay 2 que no quieren. Entonces, ¿qué pasó? Que tenía su embarazo, salió con un embarazo, ya hay niños con 16 años tenía, es grande. Salió ujú, embarazada y todo fue un júbilo y una alegría muy grande. Bueno, el niño no creció, no se desarrolló, se secó como un granito de café. Fue mm, mucha cosa y mucho grito y mucha lloradera. Cuando ya le dieron un tiempo a ver si se podía hacer algo, ya se le llegó el tiempo que tenía que deshacerlo porque le iba a traer alguna consecuencia a ella con eso ahí. ujú. Entonces, la mandaron a hacer un procedimiento, padre, mire, y la mandaron de que a un lugar y yo fui con ella. ¿Qué me voy yo a imaginar que donde la van a mandar a un centro de aborto? Claro. Ay, mire, yo me llevé la experiencia del día, de mi vida. Yo me llevé un librito de oraciones y es un libro grande de oraciones y yo creo que lo leí todo, porque lo que yo vi ese día fue algo inexplicable. Madres que llevan niñas menores a hacerle aborto, Ujú, novios que llevan su novia porque no quieren tener el hijo, esposo. Bueno, ahí se ve de todo, padre. Mujeres que entran a hacer ese procedimiento y después deciden tenerlo y se van y no se lo hacen. Bueno, mi hija todavía adentro era llorando, 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 llorando y le decía que si no podían hacer nada, le pusieron ujú, un sonograma y le dijeron, mira, no se desarrolló tu hijo, no podemos hacer nada, pero no te preocupes, le decían las enfermeras, porque tú no vienes aquí porque tú quieres, porque es una necesidad que hay que, claro. y se lo aspiraron, no, y le Ujú, hicieron su limpieza. Pero ujú. fue una experiencia que a mí me invita a invitar a los hermanos a orar, porque ese centro fue en ese día cientos y cientos. Sí, Eso sí. fue una angustia, una tristeza para mí, que duré un tiempo con eso y con esa pena y orando mucho para que el Señor me quitara esa pena que yo tenía dentro. Y perdón porque me alargué un poco. No, no, y está muy bueno que nos hayas dado ese testimonio tuyo, porque ven las diferencias. Hay un aborto, bueno, este, por ejemplo, que tú comentas no es un aborto, es más bien un legrado terapéutico. Y el legrado terapéutico, la diferencia que tiene es que el médico, cuando se da cuenta de que la criatura, el bebé que lleva la mamá en su vientre, ya no tiene vida o por alguna razón está en una situación de descomposición, entonces ellos lo que recomiendan es el aborto, o sea, más bien el degrado terapéutico, que no es un aborto como tal, porque acuérdense que el aborto es cuando la mujer realmente quiere abortar. El degrado terapéutico se realiza para, digamos, ya hacer una limpieza de la mujer porque ya lamentablemente en el vientre no queda más que una descomposición. Si el bebé murió, se descompuso o lamentablemente hubo una situación que hizo que el bebé no sobreviviera. Nosotros no podemos estar en contra de la naturaleza, eso lo vamos a estudiar también cuando toquemos el tema de la eutanasia. Nosotros no vamos en contra
de la naturaleza que Dios ha creado. Dios ha creado una naturaleza con unas leyes y Dios ha colocado, ¿verdad?, la vida para que inicie y para que tenga su final cuando Él quiera, no cuando nosotros queramos, obviamente, sino cuando Dios quiera. Y Dios es el que pone y quita. Y si Dios ha puesto unas leyes naturales donde hay momentos que en el vientre de la madre puede morir un bebé, que pueda ser pequeñito como un embrión o ya ser más grande como un feto, de cualquier manera es siempre un bebé, de cualquier manera es siempre una vida humana y nosotros no podemos ir en contra de lo que Dios ha querido. Y si Dios ha decidido que esa vida ya no tiene otra alternativa, otra posibilidad, nosotros no somos quienes para eh, permanecer, ¿verdad? Una vida donde ya no, realmente Dios ya decidió que no hay vida, que no se sostiene. Y eso, hablando con los médicos, se puede entender si hay posibilidades de vivencia, porque hay situaciones donde incluso le han hecho a las madres operaciones en el vientre y han logrado salvar la vida del bebé, pero hay momentos en los cuales los médicos declaran una muerte clínica. Cuando se declara la muerte clínica del bebé en el vientre de la madre, lo que hay es que correr porque mientras más pasa el tiempo, más se descompone dentro del vientre de la mamá y eso sí puede producir entonces consecuencias peores. Lo que hacen es un legrado terapéutico, que es esa limpieza, como les decía, pero ellos no matan a nadie, sino simplemente recogen a un bebé que ya ha fallecido, ha muerto en el vientre de la madre. Como tú estuviste allí, en ese mismo lugar donde fue tu hija, que ya fue para un legrado terapéutico, que no es pecado, como les decía, no va en contra de la ley de Dios. Sin embargo, sí van otras personas que van inclusive en contra de la ley de Dios porque van a ejercer lo que es el aborto en sí, y se cometen lamentablemente muchos abortos en esas clínicas, y lamentablemente allí van muchas madres con sus hijas a realizar abortos cuando el bebé está completamente vivo y sano, y ahí lo que hacen es matar al bebé. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente, que la diferencia es que, por una parte, en el degrado terapéutico, que ante la muerte clínica del bebé, el médico simplemente recoge los restos del bebé que ha muerto, y en el caso del aborto en sí, es el mismo clínico que mata al bebé, que lo saca. Pero claro, obviamente, no tiene culpa solamente el abortista, el médico, sino quien va, quien le acompaña y quien incluso hay personas que recomiendan, ¿por qué no haces aborto si tú no puedes más con hijos o lo que sea? Entonces ahí sí estamos ante la situación de un pecado, y un pecado que, como sabemos, es contra el quinto mandamiento, el mandamiento de no matar, y claro, ejerciendo el aborto, se mata al bebé en el vientre. Trae consecuencias muy graves para la psicología de las niñas. Hay muchas niñas que lamentablemente, al padecer ese trauma del aborto cuando tenían 16 años, 17 o 20 o la edad que tengan, después, en un futuro, cuando ellas van a procrear, van a tener el peso psicológico de haber matado a un hijo suyo, porque es un hijo, haya sido producto de una violencia, habría sido producto de lo que sea, es un hijo, es un hijo. Yo sé que muchas personas, incluso muchos católicos comprometidos, la lucha muchas veces en contra de las clínicas. Nosotros no debemos luchar contra las clínicas porque en realidad las clínicas están allí para quien va. Entonces, nuestra lucha tiene que ser en favor de las personas que
quedan embarazadas y que debemos ayudarles a pensar en la posibilidad de procrear, de tener el hijo. Porque si nuestra lucha es contra las clínicas, miren, hay países donde no hay clínicas, donde lo hacen en una casa. Yo he conocido, yo he conocido países, lugares donde no es permitido el aborto y se hacen abortos constantemente, diarios, muchos, en casas, en lugares escondidos o lo que sea, y a veces ni siquiera muy escondidos, porque ustedes saben que la corrupción está en esos países generalmente donde no está permitido el aborto, hay una corrupción horrible y por lo tanto lo hacen en cualquier lugar. Acomodan un cuarto de una casa y listo, y ahí hacen abortos uno detrás del otro, o en lugares incluso preparados para eso, incluso en clínicas también, donde no se sabe que están cometiendo abortos y se cobran grandes cantidades de dinero, lamentablemente, porque como es ilícito, tienen que pagar grandes cantidades de dinero. Entonces, sí sabemos que ellos están haciendo el mal, sabemos que las clínicas lo están haciendo, pero los culpables no son las clínicas, ¿eh? Los culpables no son tampoco los políticos que están apoyando o no eso. Aquí los culpables somos los que tenemos que educar las conciencias de las mujeres. ¿Por qué? Porque si nosotros no educamos, y cuando digo las mujeres, digo mujeres y hombres, porque también todos tienen responsabilidad. Si nosotros educamos la conciencia de las personas, si nosotros intervenimos, ¿verdad? En las personas y educamos en las conciencias, entonces vamos a crear una cultura de la vida y no una cultura de la muerte, porque eso es lo que nos hace falta, crear una cultura de la vida en medio de las sociedades, en medio de las familias, en medio de las iglesias, de las parroquias, y crear esa conciencia de vida que se vaya agrandando y que se vaya esparciendo, ¿verdad?, a todos los lugares del mundo, porque eso es lo que nos toca a nosotros. A nosotros nos toca esparcir la vida, esparcir esa cultura de la vida que hablaba mucho el Papa Juan Pablo II, que es esa cultura de la vida que hace que la persona que está pensando en un aborto pueda tener otra alternativa, pueda tener una conciencia diferente. Pero bueno, muchas gracias por tu testimonio y creo que es muy bueno. Y bueno, gracias también por romper el hielo, porque yo sé que siempre al inicio nos cuesta trabajo intervenir. No tengan miedo ni pena ninguna, porque acá estamos todos para compartir ideas, compartir pensamientos, testimonios y poder dialogar sobre este tema tan importante. Bien, quiero dar paso a alguien más dentro del... Padre, Sí, buenas adelante. noches. María de Porchester. María, Em, adelante. este tema, por ejemplo, del aborto es muy triste, pero hablamos mucho de que es malo, que es contra Dios, contra la vida, pero no hablamos sobre la educación sexual a las niñas y a los niños. Entonces, si queremos evitar estos abortos, o sea, a veces deseados y a veces no deseados, pero porque mucha gente no puede tener un niño en este sistema que vivimos económico. Entonces, tenemos que, yo pienso, empezar a hablar también sobre la educación que se debe dar a los muchachos, de cuáles son los peligros, las, las cosas malas que podrían pasarle cuando tiene una relación sexual. Y a veces no se les puede prohibir a los jóvenes porque están en una edad donde prácticamente su cuerpo lo pide. Así de simple, están en desarrollo, su cuerpo está en pleno auge de esa situación que es lo sexual. Entonces, yo pienso que deberíamos también apoyar a instituciones que puedan, o a las madres de familia, orientarles, porque este tema se ha vuelto un tabú. Las madres no quieren hablar sobre ciertos temas, entonces las niñas cometen errores por falta de información, de comunicación con sus padres, con los maestros y incluso con el sacerdote, que podría ser un orientador también. Y bueno, eso es lo poco que puedo decir, porque
empecemos a buscar soluciones. Es lamentable oír todos los testimonios, pero no hablamos de lo que podríamos hacer de orientación a toda la familia en general. Sí, gracias por tu testimonio y por tu idea, María. Yo creo que ahí debería ser el primer paso. Y estoy de acuerdo contigo que antes, obviamente, de hablar del aborto y todo, porque obviamente ya después que se ha cometido la concepción del niño, pues ya generalmente pues la idea es el aborto, sí el aborto, no el aborto, etcétera, pero deberíamos empezar antes. Y estoy de acuerdo contigo de que el primer paso debería ser la orientación sexual de las niñas y los niños. Miren, lamentablemente las familias ahora, hoy en día, las familias han perdido un poco lo que es esa tradición de educar a sus hijos también desde el punto de vista sexual. ¿Por qué? Porque se considera un tabú, porque no, ¿cómo yo voy a hablar con mi hijo o mi hija sobre esto si todavía es muy pequeñito? Y no sabes que muchas veces ellos saben más que los adultos, porque tienen la información donde sea, en las redes sociales, en la televisión, en los amigos, en todas partes tienen esa información. Entonces, nosotros no podemos quedarnos atrasados con eso, porque nos quedamos atrasados y al final lo que hacemos es que perdemos la oportunidad de prevenir un posible aborto o un embarazo no deseado. Entonces, el primer paso es que padres y madres tienen que involucrarse en el proceso de educación de sus hijos. Padres, madres, y yo diría más, porque a veces nos encontramos que las familias ahora muy rotas, nos encontramos con niños que son de padres divorciados. Entonces ahí tienen que intervenir más, tienen que intervenir los abuelos, tienen que intervenir los tíos, tienen que intervenir también muchas veces el padrastro, la madrastra o aquellos que están a cargo de la educación de los hijos. Porque si lo dejan a la escuela o lo dejan a los amiguitos, pues la educación no va a ser la educación adecuada como lo debe hacer la mamá y el papá. Yo siempre lo digo como psicólogo también que soy, y sobre todo, bueno, esto me toca mucho personalmente porque me he dedicado mucho a la psicología del niño y del adolescente. Yo siempre digo, mamá y papá tienen que anticiparse a la sociedad. Y por ejemplo, si un niño ya empieza a estar en la preadolescencia, antes de tener su primera eyaculación, hay que hablarle. Hay que hablarle claro de los sueños mojados, porque tiene que saberlo. Llega el momento en el cual moja la cama, no, nadie habla de nada, es un tabú, el niño empieza a tener deseos, porque es normal, forma parte de su naturaleza, entonces no tiene la orientación necesaria para poder encauzar su sexualidad de un modo positivo. Igual la niña. Generalmente las mamás son más cuidadosas con las niñas porque saben que van a tener su primera menstruación y cuando ya están preparadas para tener la primera menstruación, ya las van preparando y las van orientando en eso. Por eso son más cuidadosas las mamás con las niñas, pero hay que ser también con los varones. Y a veces los papás no quieren hablar de eso porque les da vergüenza, porque no es muy común que el papá se acerque al niño y le hable de los sueños mojados, o le hable de la primera eyaculación, o le hable de las enfermedades de transmisión sexual. No, lo dejan todo a la escuela, como si la escuela tuviese, digamos, la obligación de hacerlo. Y la obligación es de la familia.
La obligación es de la familia. La familia es la que tiene que empezar a hablar de la educación sexual. La familia tiene que hablar de la primera menstruación, la menarquia o menarquía, como le llaman, y de la primera eyaculación del niño, o los sueños mojados, como llamamos comúnmente. Y empezarle a hablar eso a los niños no es violentar su psicología, al contrario, es prepararlos para el futuro. Porque cuando llegue el momento, no te vas a dar cuenta y luego ya tu niño o tu niña han quedado embarazados o, lo que es peor, han contraído una enfermedad de transmisión sexual porque no se le ha orientado de un modo adecuado por parte de la familia. ¿Por qué? Por el tabú, por el miedo, por la vergüenza. Y no, en eso hay que educar, porque cuando tú educas, previenes más fácilmente. No quiere decir que con la educación ya baste, porque a veces, por más que eduques a los chicos, a veces ellos cometen errores, porque llega un momento en el cual tienen sensaciones, etcétera. Y yo siempre digo, yo sé que la iglesia no está de acuerdo con lo que son los métodos anticonceptivos de barrera, como por ejemplo el preservativo y otros más. Sin embargo, yo digo que cuando educamos a los niños y cuando los preparamos para que ellos no tengan, ¿verdad?, el contacto sexual de un modo desordenado, en el sentido de que puedan quedar embarazada la niña o que puedan contraer una enfermedad de transmisión sexual o algo, sí es bueno que, aunque no está aprobado el preservativo, yo digo que lo prefiero mejor antes que un aborto o antes que una enfermedad de transmisión sexual o antes que cualquier otra cosa que pueda provocar después en el niño o en la niña un futuro desagradable, porque obviamente después que una niña comete un aborto o que una niña o un niño pues contraen una enfermedad de transmisión sexual o algo, ya se crea un precedente donde ya hay muchas cosas que no puedes reparar, ya no puedes volver hacia atrás. Ya las cosas cuando se han dado, pues lamentablemente ya se han dado y no puedes evitarlo. Entonces, yo creo que es importante que ustedes eduquen a los niños en la sexualidad. Hay un método que se llama el método del ABC y les voy a explicar por qué, que es muy interesante. El ABC es un método para evitar los embarazos, para evitar incluso las enfermedades de transmisión sexual. El método ABC nos dice que A quiere decir abstinencia. O sea, a los niños hay que enseñarles que lo único que puede darnos a nosotros la certeza de que no va a haber un embarazo no deseado, que no va a haber una enfermedad de transmisión sexual y que no van a estar en peligro su vida ni la vida de otras personas, es la abstinencia. Eso lo han creado unos educadores sexuales, sexólogos, y está muy interesante. Yo sé que hay parte que la iglesia no va a aceptar 100%, pero yo lo presento porque creo que la jerarquía está muy de acuerdo también con la ley de Dios y con la iglesia. Entonces, la primera es abstinencia. Se le dice a los niños, no quieres que haya un embarazo, no quieres que haya una enfermedad de transmisión sexual, no quieres que haya alguna situación peligrosa para tu vida o para la vida de otra persona. Abstinencia. Abstinencia. Mantenerse en abstinencia lo más posible hasta el momento del matrimonio, cuando ya estás convencido o convencida de que esa persona te va a acompañar para toda la vida. Eso es lo que te va a dar la certeza de que estás en buen camino. De lo contrario, pueden pasar cosas desagradables. Entonces, siempre la abstinencia. Hay un grupo de jóvenes
incluso los grupos de jóvenes de la iglesia que yo he guiado, muy interesantes, ellos han creado sus propios grupos donde hacen incluso una promesa de virginidad. Incluso llevan un anillo como una promesa de virginidad que les ayuda a cumplir esa promesa de virginidad hasta el momento del matrimonio. Y eso funciona 100%, porque cuando tú te mantienes en abstinencia, cuando le pides a Dios la fuerza de mantenerte en abstinencia hasta el momento adecuado, Dios te da las herramientas. Y haciendo esta promesa, que a mí me gusta mucho los jóvenes cuando lo hacen, incluso los he acompañado a muchos desde el punto de vista también psicológico, para que puedan ser fuertes ante eso. Y los he visto hacer delante de Dios la promesa de virginidad hasta el matrimonio. Es algo muy hermoso. Incluso se demuestran el amor uno a otro, porque si de verdad se quieren, pueden esperar. Si se aman, realmente pueden esperar. Entonces, A es abstinencia. B es, bueno, son palabras en inglés, no les voy a comentar porque obviamente como son palabras en inglés, A es abstinence y B es, be faithful, que quiere decir ser fiel, o sea, ser fiel, la fidelidad. La fidelidad es el segundo componente, en el sentido de que si no puedes con la abstinencia, entonces el segundo paso es la fidelidad. O sea, no cambiar de partner, o sea, de pareja. Y el tercero, para quien no puede ni la A ni la B, la C, entonces C viene de condón, o sea, el uso del preservativo. Pero como ustedes saben, obviamente el preservativo no es aceptado por la iglesia, pero como les decía, es ya la última opción. En el ABC es la última opción para quienes no pueden absolutamente mantenerse en abstinencia o ser fieles. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta, porque incluso el condón, como les digo, es el tercer punto, porque no es tampoco 100% efectivo. Hay muchas enfermedades de transmisión sexual que se transmiten lamentablemente incluso usando el condón. Se transmiten incluso usando el condón. La gente piensa que está completamente protegido y no está completamente protegido. Incluso también embarazos no deseados se pueden dar con condón, o se rompe o no está bien manipulado y tal, y claro, pueden no funcionar. Entonces no es 100%. Por eso es que lo que es 100% es la abstinencia. Por eso siempre pido a los jóvenes, traten de ejercitarse en la abstinencia y mantenerse fieles hasta el momento del matrimonio. Muy bien, gracias por tu intervención, María. Sí, ¿alguien más? Yo, padre, buenas tardes. Sí, adelante. Soy Sandra. Buenas tardes, padre. Un gusto estar nuevamente aquí con usted y escuchando las opiniones de las hermanas y los hermanos también. Pero yo pienso, padre, que el mejor anticonceptivo que pueden tener los niños y los adolescentes, en este caso hablando, no niños, pero los adolescentes, es la orientación sexual por parte de los padres. Uh-huh. Nosotros ya no estamos en el siglo XIX, en el siglo XX para considerar la sexualidad un tabú. Uh-huh. Nosotros, padre, yo soy una mujer de 59 años que tengo dos hijos de 24 y 19 años. Soy una madre soltera que tuve que enfrentarme a la vida y a los problemas de tener que educarlos a ellos en todos los aspectos, pero aún así yo le puedo decir que si hay una buena comunicación entre los padres y los hijos, la mejor fuente donde ellos van a obtener la información real es cuando los padres toman un rol activo en la educación de los niños, porque a veces nosotros estamos más preocupados en que si trabajar en proveer lo material, pero ¿qué tal en el plano psicológico del niño?
Ahí es donde nosotros hacemos la diferencia, porque nosotros no podemos dejar a la escuela o a terceros que les pongan valores a nuestros hijos. Ahí es cuando yo pienso que si nosotros les hablamos con la verdad, no van a haber necesidad de que hayan clínicas de aborto y cosas por demás. Ya por ellos mismos podrán tomar la decisión, como dice usted, de ser célibes hasta que ellos encuentren a una pareja estable o si ellos prefieren tengan sus relaciones con su pareja, pero una sola pareja siendo fiel a su pareja. ¿Verdad? También enseñarles de que no por el hecho de que tienen ellos la hormona van a estar sexualmente activos con donde que se les presente cada semana una pareja diferente, no. Entonces ahí está la educación de los padres, el rol que debe ser de los padres de cercanos a ellos también, pero de ser también la luz que les pueden guiar de una buena manera, tanto en el plano sexual como también en nuestra religión. Yo sé que hay muchos métodos que la iglesia no los aprueba, pero yo pienso que cualquier método, inclusive es bueno antes de que llegar al punto de practicarse un aborto, porque el aborto sí es un crimen. Para mi punto de vista, es un crimen porque están matando a un ser humano. Y lastimosamente, como la primera intervención de nuestra hermana, ella pudo presenciar eso. Yo no he tenido la oportunidad, pero debe ser algo terrible de que madres por su negligencia tengan que llevar a su hija a que se practique un aborto y someterla a ese trauma tanto físico como psicológico para que luego de pronto en el futuro quedando secuelas de que incluso no pueda tener en el futuro hijos. Entonces, yo pienso que la iglesia en este aspecto sí, o sea, puede aprobar los anticonceptivos regulares que se utilizan porque si se deja pasar el tiempo para practicarse un aborto, el aborto no es la solución. La solución es hablar con el niño o con la niña para poder que ellos tengan la conciencia de lo que están haciendo, de los peligros que corren y de lo que puede ser, porque sí, el sexo no es tener fun, no es tener diversión. El sexo es una responsabilidad muy grande que lleva riesgos muy grandes. Eso le quería decir, padre. Muchas gracias por la oportunidad. Muy bien, gracias a ti por el testimonio que das. Sí, efectivamente, yo creo que la educación es el número uno y que bueno, tu testimonio como madre soltera, que has tenido, ¿verdad? Que orientar y educar también a tus hijos y ayudarles a reflexionar sobre este tema, que es un tema muy importante, no solamente desde el punto de vista religioso, también desde el punto de vista humano. Tenemos que tener en cuenta que los chicos y las chicas están ante una sociedad que si nosotros no le ofrecemos los valores, la sociedad se los va a ofrecer y no le va a ofrecer los mismos valores que nosotros como cristianos vamos a ofrecerle, porque ustedes saben que la sociedad los va a desvirtuar hacia otros caminos. Muy bien, muchas gracias por ese Perdón, testimonio. padre, y eso es lo que está pasando ahorita, que en las escuelas les están enseñando a los alumnos les están enseñando en las escuelas de que pues la mujer tiene derecho al aborto, la mujer tiene derecho ellos dicen, ¿cómo es? A cortar una vida, a interrumpir un embarazo. Pero no es interrumpir un embarazo, es terminar, porque interrumpir significa luego retomar, pero en ningún momento se está haciendo eso. Entonces, ahora en las escuelas, padre, al menos acá en los Estados Unidos, pues ellos tienen un gran acceso a diferentes cosas. Mire, padre, que ahorita en Texas hay una polémica que llevaron los padres al distrito escolar a corte, porque están
dándoles unos libros en el high school de educación sexual, haciéndoles o sea, sin sexo, que los niños no saben si son hombres, son mujeres, que tener relación con un adulto, un niño, y me refiero a un niño de entre 8 a 10 años, si es consensual, está permitido. Entonces, es ahorita una locura que si los padres no nos ponemos, no tomamos las riendas de la educación de nuestros hijos, pues esto va a volverse una debacle en la sociedad, con valores religiosos, con los valores morales, con lo que nosotros crecimos. Entonces, debemos educar así a nuestros hijos. Sí, exactamente. Muy, muy buena tu reflexión. Lamentablemente ahora mismo estamos ante ese ataque del punto de vista social, porque las escuelas lo que le van a ofrecer ya sabemos cómo es. O sea, van a ofrecer como si el aborto fuera un derecho de la mujer, como si el niño fuera una parte de ella. Es como si se fuera a operar, que dice, bueno, si ella quiere sacarse un diente, pues puede sacarse un diente porque el diente es suyo. Ok, hoy se quiere sacar todos los dientes como hacen los Amish, que se sacan todos los dientes, pues puede hacerlo porque su cuerpo es suyo. Sin embargo, la vida que hay dentro de su vientre ya no es suya. Lamentablemente, desde el momento de la concepción, ya lo que hay allí no es parte de su cuerpo. Se alimenta de su cuerpo, sí, pero es un cuerpo diferente, es un ser diferente, es un alma diferente incluso a los ojos de Dios. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y que luchemos nosotros también por esos derechos de aquellos niños que no van a nacer, lamentablemente. Y hay que luchar por ellos porque ellos no tienen derechos. O sea, no se les reconoce, tienen derechos, pero no se les reconocen los derechos. Cuando están en el vientre de la madre, sino que se les reconoce solamente el derecho a la madre, como les decía, como si se fueran a sacar una muela. O sea, es como algo muy normal. Se van a sacar una muela, pues se van a sacar un niño, entonces no podemos entenderlo de esa manera, porque no es una muela. La muela sí es tuya porque forma parte de tu cuerpo, pero el niño no forma parte de tu cuerpo porque es un cuerpo diferente. Muy bien. ¿Alguien más? Creo que había alguien que iba. Padre, Sí, buenas buenas noches. noches, padre. Soy Claudia. Doy gracias por todas sus enseñanzas porque he aprendido muchas cosas sobre métodos que jamás en mi vida sabía, ¿verdad? Ni porque ya tuve cuántos hijos, ¿verdad? Y yo le agradezco, pero se ha hablado mucho del aborto y quizás a lo mejor si no he entendido, yo quisiera saber si usted me podía explicar eh, qué personas o qué tipo de personas fueron o son las que aprueban. Los políticos dicen que no, o sí, ¿qué tipo de persona? Porque yo lo poquito que estoy entendiendo ahora y voy investigando, que como le digo, mucha ignorancia en mí, ¿verdad? O quizás muchas personas, ¿verdad? Que Rusia fue el primer país que fue el que aprobó el primer aborto y que de eso ya es hace como 100 años, no sé si estoy correcta, ¿verdad? Pero yo quisiera saber, se habla del aborto y todo, ¿quiénes o qué tipo de personas fueron los que aprobaron el aborto? ¿Por qué se sigue haciendo? La Iglesia Católica no se pronuncia. ¿Qué debemos hacer? Porque oramos y quizás necesitamos más unirnos a hacer la oración y para clamar al Señor, ¿verdad? Pero ¿qué podemos hacer? O sea, porque yo digo, como que uno se siente como impotente de no, o sea, yo de mi parte no sé qué hacer, como dice, no necesariamente uno tiene que ir a los lugares donde se abortan, porque estaba yo yendo a hacer oración con más personas sobre esas clínicas, pero como dicen, es verdad, primero mejor hay que darle la enseñanza a nuestros hijos desde el hogar, porque nosotros somos los primeros educadores, no le dejemos en manos de otras personas la educación, principalmente en la sexualidad, cuando empiezan a crecer, y usted ya explicó todo eso, ¿verdad? Para no tomarle mucho tiempo. Eso es verdadero y lo creo así
también, como lo han explicado las hermanitas, nosotros lo tenemos que hacer primero, antes de que alguien más les hable en tecnología o les enseñen con muchas cosas los compañeros o les abran más los ojos de lo que ya están abiertos, ¿verdad? Porque hay niños o jóvenes que ya tienen su capacidad más alta, ¿verdad? Entonces, para que no haya ese engaño hacia nuestros hijos, hay que hacerlo nosotros, ¿verdad? Pero yo tengo esa duda, ¿de dónde vino eso? ¿Qué tipo de personas aprobaron eso? ¿Por qué se aprobó? O sea, no entiendo. ¿O por la Iglesia Católica no se ha pronunciado en evitar eso, hacer algo? No sé, quisiera saber un poquito, padre, si estoy bien en eso, no lo sé. Claro, claro, claro. Mira, ¿qué es lo que pasa? El aborto siempre ha sido un tema muy controvertido. Los países que comenzaron a legalizar el aborto, los primeros, son los países, digamos, más en contra de la religión, más antirreligiosos. Y el primer país, al menos el conocimiento que tengo, fue Corea del Norte en el año 1950. Y después, en el año 1953, fue Hungría. Pero acuérdense que estos países que estamos hablando son países ateos, donde los gobernadores, los que están allí, pues son, o eran en ese momento, porque estamos hablando de la década del 50, eran personas ateas, que no creían en Dios y por lo tanto legalizaron el aborto poco a poco. Digamos, empezando por Corea del Norte, Hungría, luego países que son también de la misma línea, que son también comunistas o antirreligiosos, como por ejemplo el caso que tú decías en Rusia, que fue en el año 1955, y junto con ella todas las que eran prorrusa o Unión Soviética, como Letonia, Lituania, Moldavia, los Armenia, Bielorrusia, etc. Cuba en el año 65, creo que ha sido el primer país en legalizarlo del continente americano. Y luego así siguieron también, bueno, ya Estados Unidos es del año 73. Y ahí siguieron ya todos los otros países más desarrollados, pero los primeros países que comenzaron fueron los países antirreligiosos, que iban en contra de la religión en todo. Y bueno, Corea del Norte es el peor de todos, ¿verdad? Que es el mayor antirreligioso que hay. Corea del Norte se aprobó el aborto como número 1 en el año 1950, y de allí entonces siguieron los países prorrusos y toda, ¿verdad? Rusia y todos los países, bueno, que en aquella época no se llamaba Rusia, se llamaba Unión Soviética, los países de la Unión Soviética, y empezaron muchos países después, ya que no eran antirreligiosos, pero eran países muy desarrollados, donde siempre pensaron que el aborto sería, digamos, como algo, ¿cómo diríamos? A ver, le voy a buscar la palabra adecuada. Sería como algo muy liberal, como algo muy moderno, muy extraordinario y tal. Pero el inicio fueron los países que estaban en contra de la religión. Como estaban en contra de la religión, ellos apoyaron el aborto porque ellos, al no creer en Dios, porque ¿qué es lo que te hace a ti preservar la vida? Pues la religión, Dios que te da en tu corazón el mandato de no matar, de preservar una vida. Pero si hay en el corazón de una persona atea que no quiere respetar la vida, pues ya simplemente optan por el aborto. Aunque hay ateos, hay que salvaguardar el paréntesis que hay muchos ateos que respetan la vida, incluso no están de acuerdo con el aborto. Pero donde empieza es un ambiente ateo, un ambiente en contra de la iglesia, un ambiente sobre todo comunista. Estamos hablando de países comunistas hasta que comienza con Dinamarca, Estados Unidos y Túnez, que ya, y luego Suecia en el 74. Hasta allí todos los países, o prácticamente casi todos los países, eran comunistas, que son países que estaban en contra completamente de la religión y querían abolir completamente la religión, y por ir en contra de la religión aprobaron el aborto. Ya después entonces siguieron Dinamarca, Estados Unidos, Singapur, Suecia,
y luego en el 75 Austria, Francia, siguieron los países desarrollados, pero los primeros eran los países que querían ir en contra de la religión. Bueno, eso para responderte, como decías, cómo comenzó y cuándo comenzó. La otra pregunta tuya, que es la iglesia no se pronuncia. Mira, la iglesia se ha pronunciado siempre. Lamentablemente, a la iglesia no se le escucha. Y sobre todo, porque acuérdense que con la división de los poderes, acuérdense que antes, estamos hablando del medioevo, y ustedes se recuerdan de historia de la iglesia cuando les comenté que la iglesia tenía poderes temporales, o sea, tenía poderes también políticos. Después de la división de los poderes, donde la iglesia dice, no, nosotros nos vamos a dedicar solamente al poder religioso, en el sentido al poder espiritual, y dejar el poder político en manos de, obviamente, de los políticos, hacer lo que se llamó la división de los poderes con la firma de los tratados lateranenses en el Vaticano. Los países comenzaron a tener políticos de diferentes ramas. Habían algunos que eran más conservadores y más católicos, y habían otros que simplemente eran mucho más liberales y más incluso ateos. Entonces ahí empezó la división. Entonces la iglesia puede hablar, pero ya no es como antes. Antes, cuando la iglesia tenía más poder temporal, pues era más escuchada. Sin embargo, ahora la iglesia muchas veces no es escuchada. Cada vez que hay bueno, depende del país también, depende del país. Por ejemplo, en Estados Unidos la iglesia no es muy escuchada. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros, los católicos, somos una parte muy ínfima de toda la sociedad americana. Hay protestantes, hay musulmanes, hay ateos, hay budistas, hay de todo. En Estados Unidos ustedes saben que hay de todo. Entonces, la Iglesia Católica es una parte de la sociedad, pero no es, digamos, lo más fundamental de la sociedad, porque la mayoría de acá no son católicos, ¿verdad? No tenemos mayoría en el sentido de que fuese más del 50%, del 70%, como hay en otros países. Ahora, en los países donde hay mayoría católicos, sí, porque la iglesia puede hacer una presión más grande, porque a pesar de poder decir, de hablar y todo, tenemos una cantidad de personas muy grande que pueden sostener a la Iglesia Católica. No sé, mira, mi experiencia en la República Dominicana es que hay muchos políticos católicos, hay mucha influencia de la Iglesia Católica, porque la población católica ya es extremadamente grande, no sé, como el 90% de la población o 90 y pico es católica, por lo tanto, prácticamente casi todos son católicos, entonces ahí no está permitido el aborto, porque la Iglesia tiene un poder muy fuerte. Entonces puede hablar y es escuchada. Sin embargo, en países como Estados Unidos, en países como incluso Italia, Francia, donde ya la Iglesia Católica no es un grupo muy grande, muy numeroso, sino que hay muchas otras religiones o hay ateos, etcétera, entonces ya es más difícil. O sea, la Iglesia sigue hablando y tiene que hacerlo siempre. La Iglesia siempre se sigue pronunciando en todo momento. Y con esto del aborto, la Iglesia no para. Sigue haciéndolo a través de los obispos, a través de los cardenales, el papa y tal. Pero lamentablemente, como te decía, vuelvo y repito, no en todos los países la iglesia tiene una influencia grande, porque todo depende de la cantidad de católicos que hay. Un país donde hay muchos católicos, entonces la iglesia tiene un poquito más de poder y cuando habla es escuchada. Y fíjate que en República Dominicana no se ha aprobado, igual en Guatemala no se ha aprobado el aborto por eso mismo, por la cantidad de católicos que hay, incluso también evangélicos, porque acuérdense que los evangélicos también están en contra del aborto. Entonces, en los países donde hay mayoría católico y protestante, o sea, cristianos, digamos así, juntos, entonces la iglesia es escuchada, incluso también las iglesias evangélicas o los protestantes son escuchados porque también sus pastores hablan en contra del aborto. No todos de la misma manera, porque hay iglesias que no, pero bueno, la mayoría de los cristianos sí están en contra del aborto. Entonces, para responder tu pregunta, sí, la iglesia sigue hablando, sigue pronunciándose, pero lamentablemente no es
no es escuchada porque no le hacen caso, sobre todo en muchos países donde es minoría católica o donde los políticos prácticamente son ateos o progresistas o lo que queramos. Ahora bien, yo, como digo siempre, no me detengo en esto porque lamentablemente no podemos luchar contra esto. ¿Por qué? Porque en lugares donde la minoría es católica o en lugares donde los políticos y tal ya tienen aprobado el aborto y no van hacia atrás, no van a dar hacia atrás, es prácticamente imposible poder, ¿cómo se llama?, cambiar ese proceso. Sin embargo, yo siempre digo, la educación, llegar a los niños, llegar a los adolescentes, llegar a los jóvenes, ¿verdad? Porque un adulto podría hacerlo, pero es muy difícil ya un adulto con edad. Generalmente la mayoría de los abortos se dan en adolescentes, porque no saben, porque cometen errores, por muchas cosas que ustedes saben. Entonces, allí es donde tenemos que empezar, en las generaciones tempranas. Porque ya les digo, miren, un país como República Dominicana, el aborto no está aprobado, sin embargo se hacen muchos abortos, y muchísimos, probablemente más que en otros países donde eso. Las tasas de estudios que han hecho es que la cantidad de abortos es horrible y que la cantidad de clínicas clandestinas es horrible. No hay control con eso. Entonces tú dices, bueno, necesitamos políticos que sean católicos y que estén en contra del aborto. Pero ¿y si después tenemos clínicas clandestinas? Si después tenemos lugares donde se hacen abortos, incluso hasta en casas donde las niñas pueden incluso hasta perder la vida porque la hacen con poca esterilización, porque la hacen en lugares clandestinos donde no hay mucha esterilización y el aborto termina incluso con una complicación en las niñas que o quedan estériles o mueren en la mayoría de los casos. Entonces yo creo que nuestra misión no es tanto desde el punto de vista política, porque al final, políticos más, políticos menos, que estén a favor o que estén en contra, no cambia nada. Lo que cambia es la educación. La educación que le demos a los niños, la educación que le demos a los jóvenes, extender la palabra de Dios, hablar. Mira, yo me he dado cuenta de que muchas veces hay sacerdotes que tienen miedo de hablar esto en el púlpito, y eso no está bien. Hay que insistir a los sacerdotes que hablen sobre esto, que hablen sobre el aborto, que hablen sobre la educación sexual de los niños. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos que llegar a la gente. Bueno, aquí lo estamos haciendo con un grupo que es más o menos grandecito, digamos, pero no es una totalidad grande de miles y miles de personas donde tenemos que llegar. Entonces, pero si cada uno hace un poquito, si los párrocos en los púlpitos, y ya me refiero que la iglesia a nivel general siempre lo hace, o sea, los documentos oficiales de la iglesia, pero esto tiene que llegar también a la iglesia particular. Y cuando me refiero a la iglesia particular, me refiero a la parroquia, a la diócesis, los obispos. Comprometer a los párrocos que tengan en las parroquias el grupo Provida. Yo no sé si en todas las parroquias hay grupo pro-life. Bueno, aquí en Estados Unidos le llaman pro-life, o en los países hispanos le decimos el grupo pro-vida. No sé si hay grupos pro-vida. Hay muchas parroquias que no lo tienen. Y hay muchas parroquias que tienen grupos matrimoniales y que preparan para el matrimonio, pero no tienen grupos pro-vida. Y los grupos pro-vida son los grupos que ayudan, no que van a las clínicas, porque hay algunos que van a las clínicas a manifestarse, con carteles y tal, yo los he visto. Y está bien que lo hagan, porque bueno, tienen su derecho de expresarlo, pero tenemos que ir más allá, tenemos que ir a las comunidades, tenemos que dar charlas a los jóvenes, tenemos que reunir a los adolescentes, a los que se están preparando la confirmación, los que se están preparando el matrimonio, hablarles de los métodos anticonceptivos, hablarles del aborto, y que los párrocos no tengan el miedo de decirlo, porque a veces, no sé, a veces como miedo, que no quieren tocar el tema y no tocan nunca el tema del aborto. No sé si ustedes tienen la experiencia, porque ustedes van a sus parroquias y escucharán a los párrocos si tienen la experiencia de si sus párrocos insisten en el amor a la vida, o si simplemente no quieren tocar el tema por miedo a que tal vez
hayan algunas personas que no estén de acuerdo, porque puede pasar que hayan gente que participa en la iglesia y no están de acuerdo con la educación sexual, con el matrimonio, o sea, permanecer célibes hasta el matrimonio, evitar los abortos, evitar los anticonceptivos. Hay algunos fieles que no están de acuerdo. Entonces, si hay algún sacerdote que no lo dice y no enseña y educa, entonces nos quedamos con un grupo grande de miles de personas que tal vez participan en la iglesia, en la misa, y no están recibiendo la adecuada formación que debe ser. Pero ya digo, yo insisto que tiene que ser con los jóvenes, que tiene que ser de prevención. Yo entiendo que hay manifestaciones, incluso en República Dominicana yo participé en una manifestación donde se estaba hablando de la posibilidad del aborto. Bueno, le estoy hablando de muchos años atrás porque yo salí de República Dominicana hace no sé, yo creo que ya más de 10 años, más de 10 años, 10 o 11 años. Pero lo que le estoy hablando hace mucho más, casi como 15 años, se habló de eso, de la legalización del aborto. Y hubo unas manifestaciones grandísimas, grandísimas de muchas iglesias y de personas a favor de la vida que se manifestaron. Y eso está bueno, eso está bien, pero no basta con eso, porque no nos podemos nosotros equilibrar como si fuéramos políticos. La iglesia no es política, ni hace política tampoco. La iglesia crea conciencia de vida, crea cultura de vida en los jóvenes, en los niños, en los adolescentes, en tus hijos, pero no solamente en eso, sino también en los demás. El catecismo, el púlpito, que es donde el púlpito es donde el sacerdote da la homilía, o sea, allí. Y en todo eso tiene que traducirse. Entonces, si tú me haces la pregunta, la iglesia, sí, la iglesia a nivel institucional, el papa, los cardenales, especializados, ¿verdad? En estos temas, hablan, lo dicen, incluso en las Naciones Unidas. Ustedes saben que el Vaticano es un país y es representado en las Naciones Unidas, también lo han dicho, pero lamentablemente eso es una batalla muy difícil porque hay muchas personas que no están como nosotros a favor de la vida. Entonces hay que fundar grupos pro-life, hay que luchar sobre todo por esos jóvenes y esos niños que al final pues son ellos las víctimas de una sociedad que no es una sociedad pro-life, que es una sociedad pro-muerte muchas veces. Es una sociedad a favor del aborto, a favor de la muerte, a favor de métodos que son abortivos. Entonces, sí, muy interesante el tema. Padre, Sí, adelante. permiso. ¿Puedo opinar, Ah, Sí, padre? hay yo creo que ajá. dos que quieren hablar a la vez, pero bueno, vamos a darle la oportunidad a uno y después al otro. Un Dale. pequeño comentario, padre, que Ok. yo mis preguntas también sobre el que yo lo escucho todo lo que ha dicho sobre el aborto, y es que a principio de año, cuando no recuerdo exactamente el mes, yo fui a una caminata en Washington, D.C. que hubo, usted debe saber. Yo fui a esa Claro. caminata. Tanto frío, o sea, estábamos congelándonos, pero aún así la gente fue a esa caminata en protesta, ¿verdad?, sobre el aborto. Y por eso me vino esas preguntas. ¿Qué pasa? ¿Quién? ¿Por qué? Porque mire, toda esa gente había de todas razas, colores. Mire, o sea, yo creí que solamente íbamos a ser puras personas mayores en esa caminata, pero había desde jóvenes de todas las edades, señoritas, señores, viejecitos, viejecitas, de todas razas, colores, había ahí. Y cuando íbamos de camino hacia la Casa Blanca y todo eso, yo apenas si alcanzaba a ver la gente, se parecía hormiguita, no se veía hasta dónde ya estaba la gente. Cuando yo ya estaba en mi grupo, ya estábamos llegando a Washington, D.C., a la Casa Blanca, ¿verdad? Entonces, yo de un lado y para otro veía tantísima gente que yo no podía alcanzar a ver todo ese gentío que había. Entonces, por eso me vino esa pregunta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el aborto si hay tantísima gente que no está de acuerdo? Entonces, ¿por qué siguen esas matanzas? O sea, yo no alcanzaba a comprender por qué si hay tanta gente, tanta, ¿qué es lo que pasa entonces? Es que lamentablemente los que deciden
los que deciden todo esto, muchas veces no escuchan la manifestación de la gente que está a favor, sino que escuchan, porque también hay manifestaciones a favor del aborto, y lamentablemente escuchan esa voz nada más. Como te digo, hay que seguir manifestándose, pero lamentablemente no es escuchada esa voz. Y como tú dices, sí, hay miles y miles de personas van a esas manifestaciones. Hay gente que no va a la manifestación, pero como quiera está en contra del aborto. Sin embargo, no es escuchada. Porque al final, acuérdense que, bueno, si estás aquí en Estados Unidos, tú sabes que la política es un poco compleja. No depende muchas veces tampoco de los políticos, depende también de jueces que ni siquiera son políticos, pero que definen lo que es la parte judicial y leyes del país. Entonces, es un tema muy, muy complejo. No podemos darnos por vencido, ¿eh? Tampoco podemos darnos por vencido, pero lamentablemente nosotros no podemos cambiar eso, pero sí podemos cambiar las conciencias y la educación de los chicos, como les decía. Eso sí, lo que nosotros podemos hacer, vamos a hacerlo. Lo que ya no nos compete, porque obviamente nosotros no somos jueces, no somos políticos ni nada, y ahí esa parte no podemos nosotros influenciar mucho, digamos, ¿no? Muy bien, pero hay otro hermano, creo que quería también Buenas intervenir. noches, Jorge, Adelante. desde Argentina le está hablando. Un gusto, padre, hablar con usted y con los hermanos. Buenas noches a los hermanos. Buenas noches. Padre, yo quería opinar lo siguiente. Ya se ha reiterado, inclusive usted y los hermanos dijeron que la familia, sí, la familia como pilar fundamental de la sociedad, desde muy pequeño, el niño debe educarse, sus padres deben educarlo a los chicos sobre educación sexual, hablarles coherentemente, hablarles con la claridad, con la verdad y con la propiedad, porque decirles cómo son las situaciones que pasarían ante esto que estamos hablando del aborto. Prepararlo al chico, al nene, a la niña y al jovencito. En todo el mundo sabemos que los preadolescentes están muy desarrollados en estos últimos 20 años, han cambiado su mentalidad, su cuerpo es distinto a aquellos chicos que hace 30, 20 años atrás se desarrollaban, entre comillas, menos. Entonces los chicos tienen mucha influencia también de los medios de comunicación, internet, em, ingresan a redes sociales y son contaminados. Por eso la familia, como pilar fundamental de la sociedad, debe educar a sus hijos con valores, debe ser el papá y la mamá responsable. Hablo de los papás, responsabilizarse de sus hijos, porque también la educación sexual en el hogar le compete al papá. Aquí en Argentina, lamentablemente, em, la Iglesia Católica ha perdido, entre comillas, peso. Antes acá nosotros éramos la gran mayoría, el 90% católico. Hoy hay un 40% católico. En Argentina hay otras religiones a las cuales respeto y respeto. Luego, la familia debe asesorarse con la otra institución también, iglesia, para que preguntar lo que pasa, que como dice usted, algunos sacerdotes no se animan a hablar de estos temas. Inclusive los papás tienen miedo. Argentina es un país muy moderno, digamos, casi europeizante. En la región pampeana, por ejemplo, donde está Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba. Yo vivo en el noroeste, en la provincia de La Rioja, donde es más tradicionalista somos nosotros, donde aquí la Iglesia Católica, en este sector del noroeste argentino, donde está la provincia de La Rioja, donde yo vivo, Catamarca, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, somos más tradicionalistas y somos más los que estamos apuntalando a la Iglesia Católica, lo que estamos también desde las escuelas educando con los padres acerca de educación sexual integral, sin distorsionar,
Pero si yo me voy a la pampa húmeda de Argentina y a la Patagonia, al sur de Argentina, créame, es impresionante la cantidad de situaciones de niñas preadolescentes, niñas adolescentes, que sufren de esa ausencia de no conocer su periodo, de jovencitos que, entre comillas y con todo respeto, pobrecitos, están al libre albedrío porque no conocen y se asustan en su primera eyaculación. Y se ha producido en Argentina, lamentablemente, eso de los pañuelos verdes pro aborto y de los pañuelos anaranjados a favor de la vida. Hay una división muy grande en Argentina. Y ahí también se mete la política, etcétera, la política sindical. Pero yo voy al núcleo fundamental, la familia. Yo tengo papás grandes, mis padres tienen 80 años, yo tengo muchos hermanos, y mi madre, a su manera rudimentaria, nos enseñó, nos educó, nos formó. Y luego yo y mis hermanos tratamos en la institución educativa de aprender. Pues yo grande aprendí todo esto, padre, pero demasiado grande. Yo le enseñé a mi hijo hace 14 años que ha fallecido, mi único hijo, en un accidente, pero yo lo formé. Pero aún así había miedo en mi padre. ¿Por qué? Y porque en la misma sociedad se produce eso, eso que si sos profundamente católico, no lo dejaste salir mucho a tu hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo sigo apostando por la familia, porque papá y mamá, a su manera, debemos de educarlos sexualmente a los chicos y pedir ayuda a, a los médicos, a los sacerdotes, a las hermanas religiosas. Debemos congregarnos en los centros barriales. Yo tengo cerquita de mi casa las hermanas de la Asunción, y allí hay un grupo pro vida. Entonces yo en mi barrio, donde yo vivo en la capital riojana, yo trato, porque yo soy educador, soy un profesional, trato de concientizar, pero muchas veces, entre comillas también, por ahí vemos como que perdemos la batalla, porque también el narcotráfico, porque también los disvalores, porque también, y discúlpeme, el populismo lleva eso, a eso. Nosotros tenemos en estos últimos años, 20 años, mucha influencia de Rusia. Yo no quiero faltarle el respeto, pero también yo amo Cuba, pero hay mucha influencia, y lo de Venezuela también, en donde acá debemos nosotros concientizarnos porque, porque nuestros jóvenes, nuestras niñas, se mueren muy jovencitas, producto del aborto. Es importante, padre, que nos enseñe esto mm, bien más en profundidad, que todos intervengamos, que no tengamos miedo y que digamos, yo le hablo con el corazón en la mano y con muchísimo respeto. Eh, Amo profundamente a Cuba, pero nosotros hemos sido influenciados por esas políticas en donde nunca yo pensé que en Argentina iba a existir la ley del aborto, y con dolor hace 2 años que la tenemos. Pero aquí en Argentina los disvalores han ido se han metido en el seno de esta sociedad, de nuestra familia, y es como que los chicos están perdidos. Por eso yo le decía a mi sacerdote, el padre Jorge, y al padre Rodolfo, tenemos que hablar sobre estos temas. Yo, en mi colegio, donde soy el rector, yo hablo de estos temas, pero tengo muchísimos inconvenientes, porque las políticas de mi país me impiden de algún modo que la religión eh,
llegue a la escuela. Pero yo le digo al padre, yo entre comillas desafío, yo le digo, padre Jorge, tenemos que dar misa. Y en el Zoom, en el salón de usos múltiples de la escuela, todos los miércoles a partir de las 9 de la mañana se da misa. Y allí se concientiza a los jovencitos, a los preadolescentes, a los adolescentes, a los chicos mayores. Y también los sábados, con las hermanas, tratamos de concientizar sobre esto, sobre educación sexual, para que la familia hable. Es lo que yo quería aportar, padre. Le pido disculpas si fui extenso, pero quería, siempre estoy un poco nervioso, padre, porque, bueno, entonces le digo que sigue siendo, a pesar de que es un país un poco, o sea, hiper moderno, más en la pampa húmeda como europeizante, pero sigue siendo estos temas en las familias argentinas como tabú. ¿Cómo le digo a mi hijo sobre, cómo le hablo sobre la sexualidad? Así es lo que quería aportar, padre, Claro. y le agradezco la amabilidad que ha tenido para escuchar me usted y los hermanos, y también felicítole a los hermanos, a las hermanas que participan. Muchas bendiciones, padre. Gracias. Claro, gracias a ti también y gracias por el testimonio y de hablarnos también de allá de Argentina, de la situación de allá. ¿Sí? Gladys. Es Gladys, sí, es Gladys Sí. Alonso. Yo quería rapidito darle una opinión a lo que están hablando y otra hacerle una pregunta Ujú, de un sistema que había antes en cuestión del ujú, aborto. Pero la opinión que quiero dar es que creo que el problema con el aborto dentro de la iglesia y fuera de la iglesia es que se ve como un crimen. Lo primero que sale de la boca de de la gente es un crimen. Y ujú, si lo ponen así, lo están llevando a una mentalidad de ser una cosa, un crimen del hombre, una ley del hombre, ujú. y no verlo más como un pecado. Si pudiéramos inculcar más que es un pecado y usar la palabra el pecado, uno de los pecados más grandes en contra de Dios, entonces estamos abriendo más la conciencia a lo que es de Dios, porque es de Dios Claro. más que del hombre. Ahora mismo yo en el mío, yo cometí el mío en el 1989 y yo Ujú, no cometí un crimen. Si ujú, vamos a llamarlo con la palabra crimen, no cometí un crimen. Era legal y era mi choice aquí en Estados Unidos, ujú. donde lo hice. Y entonces, si lo vamos a llevar ahí, por eso mucha gente se acomodan a eso. Ah, no, yo no cometí crimen, yo lo hice, era mi choice y tenía mi derecho. Y no lo Ujú, ven como crimen, lo ven como una claro, cosa aquí. Pero para mí, para concientizar a todo el mundo, porque la ley, como usted dice, en Santo Domingo no está la ley, más sin embargo hay muchos. So, es cuestión claro. de la conciencia, de llevarlo más a Dios, de darle a Dios lo que es de Dios. Y Ujú, entonces, eso era lo que quería opinar, pero quería preguntarle, porque como ujú, le dije, en 1989, cuando yo tuve el mío, ya para ese tiempo, a ti te metían para adentro, tú querías un aborto y rapidito te arreglaban y los ujú, papeles y todo y boom, y ya, y se hacía rapidito. ujú, Pero que yo oí decir que antes de eso, la iglesia creo que estaba envuelta en que, como aquí empezó, creo que por el plan Parenthood, que era para planear, para aconsejar a las personas, para darle la opción, era una cosa que estaba supuesto a hacer con cierta nivel de educación antes de que se hicieran todos los arreglos del aborto. Y ujú, entonces creo que oí decir que la iglesia tenía también centros, así como estaba el Plan Parenthood, que ujú. supuestamente iba de los dos ways, pero no iba de los dos lados, sino que siempre iba más al lado del aborto. La iglesia había formado ciertos centros y que muchos de ellos, de esos centros, eran cerca de de los centros de aborto, donde ellos daban los consejos, aconsejaban y educaban a las muchachos y a las mujeres que querían hacer el aborto. Ujú. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con eso de que, porque para el tiempo que yo lo hice en el 1989, nadie me dijo a mí, mira, vete a dar
un consejo o algo, o me habló, ni nada, sino que me lo hicieron todito fácil. Todo se hizo bien facilito. Y entonces, creo que si eso sí pasó y la iglesia estaba envuelta en eso, creo que debemos hacer eso otra vez. Creo que debemos de volver un poquito más de hacer algo para tener consejos. Yo sé que hay algunas cositas, algunas organizaciones, pero muy poquitas ahora que están tratando de hacer eso y aconsejar y ayudar a las que están pensando hacer el aborto. Claro, claro. Sí, lamentablemente no hay mucha consejería. Y acá en Estados Unidos también incluso la salud mental no está siendo atendida como debe ser atendida. La niña que va a hacer el aborto no tiene que pasar por consejería, es lamentable. Pero si lo pide sí, porque de hecho en todos esos centros hay consejeros. Claro, volvemos a lo mismo, los consejeros que hay no son consejeros católicos, son consejeros psicólogos muchas veces que no son ni siquiera creyentes. Entonces no nos dejemos llevar por eso, porque lamentablemente la consejería que le van a dar es una consejería, como tú decías, es tu choice, o sea, es tu opción y tú eres la que decides y listo. Entonces, la iglesia sí debe tenerlo, pero yo siempre insisto en que los párrocos, los catequistas, todos deben pasar por una formación provida que puedan luego transmitirla a las personas y a los educadores y a las personas que están en contacto con los demás, porque ahí es donde está la consejería. Nosotros podemos hacer consejería cristiana, aunque no seamos católicos, sí, aunque no seamos psicólogos. Podemos dar una consejería cristiana como católicos. Entonces, la consejería cristiana a estos jóvenes, a estas niñas, es educarles en que hay otra opción que no es el aborto, que es la maternidad, pero aún antes de eso, la opción del uso del cuerpo. Miren, tengo en el chat un comentario que quiero también compartir con ustedes muy interesante, donde dice una hermana, creo que con la opinión de mi hermanita difiero porque precisamente se les tiene que explicarle los valores como personita. La moda de tener necesidades sexuales es del mundo. Tengo un hijo de 21 años que él prefiere respetar su cuerpo y a las chicas y no usarse como si fueran cosas, como no usarlas como si fueran cosas. Sí, esa es la idea. La idea es inculcar en los jóvenes que nosotros podemos tomar nuestras decisiones. No podemos ocultar tampoco lo que es la concupiscencia. Eso es una cosa que es real. O sea, los impulsos, como igual el impulso a mentir, como igual el impulso a robar, como el impulso al pecado forma parte de la naturaleza humana. Ahí no podemos cerrar un ojo. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer con esa concupiscencia que forma parte del ser humano? El autocontrol. ¿Qué es lo que decía San Pablo? El autocontrol. El autocontrol es el que ayuda a mantener el control sobre los impulsos. Hay impulsos a todo. Yo no sé si a ustedes les ha dado un impulso que quieren darle un golpe a una gente, que quieren coger a alguien por el cuello porque les enojó o que quieren... Eso es un impulso. Todos estamos llenos de impulsos por dentro por la concupiscencia, el impulso a robar, una gente que tal vez ve una cosa y quiere llevársela y tiene un impulso hacia eso, un impulso a mentir porque es una mentira compulsiva y la gente por tal de no asumir las responsabilidades, a veces el impulso a mentir. Todos tenemos impulsos. Ahora, los impulsos tienen que ser autocontrolados y nosotros tenemos que enseñarlos desde chiquito a controlar los impulsos. Cuando empiezan a darle golpecitos a los demás y decir, no, no, o sea, aguántate tu manita, tienes que controlar el impulso a golpear, tienes que controlar el impulso a decir las mentiras, tienes que controlar el impulso a tomar objetos, por ejemplo, de las escuelas. A veces toman objetos que no son suyos. Hay que controlar ese impulso. Igual hay que controlar el impulso sexual. Entonces yo creo que sí, que podemos educar a los chicos al impulso. No podemos negar el impulso, porque el impulso se forma, no es del mundo, el impulso es concupiscencia. Ese lo tenemos todos los seres humanos y tenemos impulsos de todas maneras. Ahora, todo depende de qué tú haces con ese impulso. O sea, cómo tú autocontrolas
tus propios impulsos, ¿no? Y hay gente incluso que tiene impulsos a pelear, a hablar fuerte. Hay muchos impulsos que por la concupiscencia los tenemos, pero que tenemos que controlarlos, ¿ok? El autocontrol, como decía San Pablo, ejercitarse en el autocontrol desde chiquititos, autocontrolarte. No todos los impulsos tú tienes que dejarlos a flor de piel y dejarlos que salgan. No, no, hay impulsos que tú puedes controlar. Buenas noches, padre. ¿Por qué las niñas desarrollan antes de los 10 años? Mira, esa es una buena pregunta. Los niños y las niñas tienen un desfase en cuanto al desarrollo. Las niñas desarrollan muy rápido, muy rápido. Y eso forma parte de su propia naturaleza. No hay una explicación de otra manera. O sea, ellas tienen, digamos, en el cerebro, acuérdense que están las... el primer impulso que obviamente parte de hormonas en el cerebro para desencadenar lo que es el desarrollo sexual, a las niñas como que se les dispara más rápido, ¿ok? Entonces, por eso es que muchas veces, incluso antes de los 10 años, están desarrollando ya. Hay varones que se demoran incluso hasta los 15 años, porque es más tardío. Incluso ustedes verán, si tienen hijas niñas y varones, ustedes los compararán y se darán cuenta que los varoncitos permanecen como niños todavía, incluso en la adolescencia. Sin embargo, las niñas no, las niñas ya en la adolescencia son como mujeres, porque desarrollan más rápido. Eso todo depende de ese impulso en el cerebro que manda una información a las hormonas sexuales, o sea, en el caso de las niñas a los ovarios, en el caso de los varones a los testículos, y empieza a desarrollar hormonas sexuales. Entonces, ya desde que ves que empieza a desarrollar los caracteres sexuales primarios y secundarios, hay que educarlos, porque claro, los niños cambian la voz, se le ven muchas cosas, las niñas empiezan a crecer los senos, toda una serie de cosas que ya te das cuenta de que hay cambios. Pero muchas veces estos cambios se dan antes, porque lamentablemente la alimentación también está haciendo mucho daño. Estamos comiendo también eh, mm, muchos alimentos que están cubiertos de hormonas. O sea, para hacer crecer a los pollos que se les da hormonas. Y entonces crecen bien rápido. Para venderlos rápido lo hacen. Pero entonces los niños están adquiriendo desde la leche hasta todo. Prácticamente ya está cubierto de muchas hormonas y hace que los procesos hormonales en los niños y las niñas vayan siendo más rápido ahora que antes. Entonces ya encontramos niños que, incluso niñas que ya incluso antes de los 10 años ya empiezan a desarrollar producto a ese bombardeo hormonal también muy grande que tienen en su cuerpo. Pero bueno, nosotros nos toca acompañarles y ayudarles en el desarrollo. No les digo que coman comida orgánica porque es prácticamente casi imposible, es demasiado cara, pero bueno, el que puede darse el lujo, la comida orgánica tiene muchos menos sustancias como hormonas, antibióticos, etcétera, que le echan a los... y bueno, si alguno de ustedes vive en el campo, pues les bendigo porque esa sería un sueño hermoso, vivir en el campo y comer las cosas sin tantos aditivos y preparativos que son los que hacen que tengamos enfermedades, que los desarrollos sean también demasiado adelantados y tal. Padre, buenas noches. Génesis 1:27, Dios creó al ser humano macho y hembra y fecundarse en la tierra. Sí, perfecto, eso lo hemos comentado. El otro comentario dice, yo no estoy de acuerdo con los anticonceptivos porque al terminar es abortivo, lo ven por donde lo vean, es matar, ir contra la voluntad de Dios. Lo mejor es hablar de la castidad a los hijos y del valor de la vida, porque su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tengo una hija de 20 años y un hijo de 12 años y están en grupo de jóvenes y sirviendo de monaguillos y siempre les hablo del respeto a su cuerpo y a los demás. Muy bien, te felicito porque eres madre de dos. Ya digamos que la niña ya no es adolescente, porque ya tiene 20 años, ya es joven, pero tu hijo es puro adolescente, puro en los inicios, entonces tienes una tarea también muy importante de acompañarles en el desarrollo. Y si están en grupos de jóvenes, están sirviendo de monaguillos, pues ya tienen una formación especial. Y eso es importante, que las madres y los padres reconozcan que
que es muy importante esa educación de los niños y las niñas para que puedan resultar hombres y mujeres de bien, que respeten la vida, que respeten el cuerpo, ¿verdad? Que es muy importante como templo del Espíritu Santo. Es un crimen el momento en que se termina con la vida. Se está cometiendo un crimen, no hay que darle dos vueltas. Ahora lo más importante, nosotros que somos religiosos, que estamos cometiendo, es que estamos cometiendo un pecado mortal con ofensa al quinto mandamiento. Entonces hay que hablar así de claro para las personas tomen conciencia de esta acción. Sí, de acuerdo con eso, y es bueno insistirle también a los párrocos que no se les olvide hablar claro sobre el aborto, hablar claro sobre los métodos anticonceptivos abortivos que van en contra del quinto mandamiento. Y eso sí es muy, muy, muy claro tenerlo presente para que digamos, no estemos hablando de interrupción de embarazo ni nada, sino que estamos hablando de un crimen que va en contra del quinto mandamiento. Planned Parenthood, control de natalidad, abordó eutanasia, es parte de un plan que quiere imponerse a nivel global para suprimir y acabar con la iglesia y la familia. Es por eso que los políticos, obedeciendo a estos poderes económicos, están tratando de dar a luz verde a estas leyes de muerte y destrucción de la humanidad y la sociedad como la conocemos. Sí, lamentablemente eso es lo que pasa, pero como les digo, no nos concentremos tanto en la batalla política, que muchas veces es difícil, sino sobre todo en la batalla religiosa, lo que podemos hacer nosotros como padres, como madres, como religiosos, como pertenecientes a comunidades, luchar en favor de la vida, porque de nosotros depende que nuestros niños y nuestros jóvenes se preparen para el futuro como hombres de bien, respetando su cuerpo y respetando el cuerpo del otro. Bueno, ya el tiempo se me ha agotado, voy a darles la bendición y nos vamos a encontrar el próximo miércoles para seguir haciendo debate de temas de bioética. Les voy a dar mi bendición para que sea extensiva para todos sus familiares, especialmente aquellos papás que tienen hijos adolescentes, aquellos que tienen hijos jóvenes o niños que tienen la tarea tan difícil de poder educarlos en la fe, educarlos en el amor a Dios, en el amor a sus cuerpos y el respeto el cuerpo. Así que les voy a dar una bendición que sea extensiva también para ustedes, porque yo sé que no es fácil, a veces es difícil. Es muy difícil porque estamos en una sociedad que va remando contra. Pero yo les voy a dar la bendición para que el Señor les acompañe y sean ustedes siempre misioneros de la vida. Proponer la vida, siempre a favor de la vida, en cualquier sitio donde estén, así sea en una parada de una guagua, así sea, bueno, en Cuba dicen guagua, yo sé que en otras partes se dice bus o ómnibus o lo que sea, donde quiera que se encuentren, donde quiera que ustedes estén, traten de ser siempre misioneros de la vida, para infundir la vida en todas las personas que encontremos y que tratemos con nuestro testimonio de salvar vidas. A mí me ha tocado salvar varias vidas. Ya después les voy a darle testimonio de mujeres que han venido a buscar una orientación y he podido pues salvar la vida de un bebé que ya prácticamente estaba en las manos de un abortista. Pero bueno, eso les voy a hablar después cuando tenga más tiempo. ¿Cómo podemos nosotros cambiar también el destino y salvar vidas humanas? Bueno, voy a darles la bendición que sea extensiva para ustedes y para todos. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.